Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Sagitario, el día sábado a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, cariño. Muy bien. A partir del 16, este lunes 16, voy a estar ausente de repente un par de semanas porque voy a entrar a lo que es a una intervención quirúrgica, ¿vale, cariño? Por favor, apóyame mirando lo que es las lecturas pasadas para que YouTube vea de que el canal está activo. Una cadena de oración también vendría bien, cariño, ¿vale? Muy bien. Richard, pides mucho. Bueno, cariño, no es nada, cariño, comparado con lo que te piden otras personas. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros? Con mucha fe. Vamos a ver, Sagitario. Siento un Capricornio, un Leo, un Escorpio. ¿Sabes qué puedo sentir, mi querido Sagitario? Creo que muchos de vosotros va a haber como un acercamiento. Por una parte, para un grupo de ustedes, hay alguien que se atreve a ponerse en contacto contigo o a buscar de repente solución o claridad para vosotros dos. Pero por otra parte también siento que muchos de ustedes quieren de repente hacer un viaje. O a lo mejor me dice Richard, quiero desconectar, ¿vale? Estoy un poco cansadito, cansadita, siempre en la misma rutina. Puedo ver también alas, cariño, alas. Puede ser que a lo mejor me dices también, Richard, últimamente siento la presencia de una energía en casa o que estás muy espiritual. Este puede ser, pero muy claro las alas. A lo mejor de repente has tenido la mala suerte de que una persona de tu interés, un amigo, una amiga, un familiar, ya no está lo que es en este plano terrenal y tú sientes su presencia o lo vienes soñando también. Puede ser el caso, ¿vale? Porque estoy visualizando lo que es alas, cariño, alas espirituales. En algún momento me dice Richard, a veces he estado en casa de repente haciendo cualquier cosa, cualquier labor. Como que me dice Richard, estoy en casa de repente yo que sé, cocinando, escuchando música y a veces siento una presencia. O a veces siento de repente que algo se cae. O a lo mejor tu perro, tu mascota se pone como un poco inquieto, cariño. Siento como que la parte espiritual está muy rodeado en tu entorno. Sí. Tú tienes que saber diferenciar si es una energía buena o una energía mala también. Eso es lo que tienes que hacer. Yo te recomiendo que pongas lo que es en tu casa un vasito con agua, con sal, con un poquito de vinagre. Entonces tú déjalo ahí en una esquina, en una mesita de noche, en una esquina, ¿vale? Si esa agua al día siguiente amanece como si la sal se hubiera pegado alrededor del vaso, como sal preso, y de repente de un color oscuro, quiere decir que hay mala vibra, hay mala energía, ¿vale? Yo voy a colgar lo que es un video también un maratón de tics y hechizos. A partir de la otra semana lo voy a colgar. Luego de la operación, quizás después de un par de días lo voy a colgar porque ya lo he preparado. Es muy importante que hagas estos tipos de tics porque hay un grupo de ustedes. Vale. En estos momentos yo estoy sintiendo olor a vela. Y yo no tengo vela aquí, te soy sincero, ¿vale? No tengo vela. Sí. Siento como olor a vela. A lo mejor me dice Richard, siento el olor de vela de casa. ¿No será, cariño, que alguien de repente no vaya a ser que te esté velando, ¿vale? No vaya a ser que a lo mejor... Vamos a poner dos hipótesis. A lo mejor de repente hay un grupo que te pone una velita de protección. Puede ser. O a lo mejor me dice Richard, yo te he puesto una velita para tu operación. Puede ser también. Y por eso siento el olor a vela. O que a lo mejor de repente existe alguien que te esté velando de repente para que tú te enamores de él o ella o simplemente para algo negativo. Porque he sentido el olor de vela clarísimo, clarísimo el olor de vela, ¿vale? Muy bien. Y siempre es bueno mirar el video completo porque a veces aparecen cosas cuando uno no menos lo espera. Vamos a ver, pero mi querido Sagitario, siento que alguien, o tú estás velando a alguien o alguien te está velando, Sagitario. Porque ese olor de vela no es en vano. Y si tú me dices, Richard, lo he sentido, cuando tú me hablabas de esto, de repente me dices, Richard, mi cuerpo se me ha escarapelado, ¿vale? He sentido otra vez esa presencia de la cual tú me estás hablando. Tranquilamente, cariño, te están haciendo algo, ¿vale, Sagitario? Tienes que ir con un poquito de cuidado o hacerte alguna limpia. Entra en mi canal, yo he puesto también en la descripción de este video, en la lista de reproducción,
Hay una lista de reproducción. Tú sube la descripción, vas a ver. Lista de reproducción. Allí he creado una lista de reproducción con tics y hechizos, cariño. Hazlo, velo, cariño. Es muy importante, ¿vale? Muy bien. Voy a darte lo que es signos. Es muy curioso. Nunca te entrego un mensaje así para ti. Vamos a ver. Y me sale el mago. Mi querido Aries. Alguien te ha hecho algo, ¿vale? Alguien te ha velado o alguien te está velando. Me sale el mago. Y da la casualidad que en mi cartita del mago me sale manchas negras. Y esto nunca había pasado. Mi querido Sagitario, alguien te está haciendo algo, ¿vale? Nunca te he dicho una lectura así. Vosotros que me siguen siempre la lectura, vamos a intentar a ver qué mensaje más me dan. Vamos a tratar de centrarnos en esto. Pero te sale el mago. Muchos de vosotros están lidiando con un Aries. Alguien te está haciendo, cariño, ¿vale? Porque me vuelve a reafirmar ahora la sacerdotisa, mira. El mago, la sacerdotisa. Aries, Tauro, Piscis, Escorpio, Acuario. No es normal que me salgan, justo cuando yo hablo el tema de la magia, no es normal que me salgan dos cartas que son básicas en cuestión de daño, en cuestión de magia. Cuando tú haces una lectura y preguntas, ¿existe la posibilidad de que alguien me está haciendo un daño? Y si te sale la carta del mago, la carta de la sacerdotisa y encima la carta del diablo, la carta de la luna, pues te diría sí, ¿vale? Te están haciendo algo. Es que es así, es de cajón, es de cajón. Alguien te está haciendo, Sagitario. A lo mejor por eso estás sintiendo ese cambio, estás sintiendo esa presencia, algo extraño en ti. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano. Nos vamos a centrar. Te voy a sacar un mensaje de los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude, por favor. Quiero saber, ¿ves? Despliega tus alas. No te aferres a este momento. La ocasión es propicia y estás a punto de levantar vuelo. Entonces, me dicen, muy pronto, de repente, este mensaje, esta señal ha llegado ¿para qué? Para que tú se despierten las alarmas y para que hagas algo para que una limpieza, una cura. Entra lo que es en tics y hechizos, en la lista de reproducción. La limpieza del huevo también es muy importante. En esa lista de reproducción vas a encontrar todo esto. Sería muy bueno también que si tú sientes esa presencia en tu casa, empieces a shaumar. ¿Qué es shaumar, Richard? Coges un incienso o compras lo que es palo santo, el humo, por toda tu casa lo pasas, ¿vale? Como si fuera un ambientador. Entonces esto lo que hace es limpiar tu casa. Limpia de la mala energía. Si es buena energía no pasa nada, pero si es mala energía lo va a limpiar. En la entrada de tu casa, en tu puerta, pon una franjita de sal también. Cualquier sal, ¿vale, cariño? Luego no me diga, Richard, tiene que ser sal escama, sal gruesa, cualquier sal. Pon, porque me cuesta responder. Entonces, Richard, pero la gente lo va a ver. Pones un tapete encima, ¿no? Donde limpias tus pies, lo pones encima y nadie se va a dar cuenta. La sal protege tu casa, ¿vale? Yo creo que muy pronto te vas a empezar a liberar o simplemente tus guías te van a ayudar, Sagitario. Es muy curioso, te soy sincero. Nunca me había pasado algo así contigo. A ver, ¿qué me quieren decir lo que es el tarot arcano? Vamos a ver, Sagitario, el tarot arcano, vamos a ver. ¿Qué me quieren decir para vosotros? La carta de la estrella, la carta de la templanza, la carta del paje de copas, la carta de la reina de espadas y la carta de la sacerdotisa. Veo que existe una persona, Sagitario, la cual jamás te ha olvidado. O hay una persona que simplemente puede ser que no renunció a perderte. ¿Vale? ¿Por qué te digo? Porque tengo aquí la carta de la estrella y la carta de la templanza, mira. Y si tú te das cuenta, la carta de la templanza está vinculada también a lo que es en la parte espiritual. Nos vamos a guiar por la energía que he sentido contigo. Hay una persona que te ama locamente, un poco enfermizo, diría también yo, o hay una persona que te dijo jamás tú vas a ser feliz o jamás me vas a poder olvidar. Esta persona llegó al extremo de hacer algún tipo de trabajo en tu contra. ¿Para qué? Para que tú pienses en ellos, para que tú pienses en ellas también. Sale la carta del paje de copas. Y creo que para muchos de vosotros creo que esta historia también ha funcionado, porque aquí me hablan de un nuevo comienzo. Pero a lo mejor de repente me dice, Richard, últimamente estoy sintiendo una sensación como que de repente he cometido un error. Como que a lo mejor me dice, Richard, vale, que esta persona me gusta, pero hay algo que no termina de encajar, de cuajarme. Hay muchos de ustedes que han empezado con esa historia. Tenemos la carta de la sacerdotisa.
Puede ser que a lo mejor de repente me dice Richard, lo que tú me estás diciendo me lo estás reafirmando porque yo me he ido a hacer ver, o en otras lecturas también me lo han dicho. Porque mira, es como si te hubiera llegado el mensaje. Vamos a ver qué más me dicen. A ver. Listo. Muchos de vosotros también en estos momentos, puede ser que a lo mejor me dice Richard, ¿qué es lo que me está pasando o qué es lo que pasa en mi vida? Que yo, lo que es en la parte económica, lo que es en proyectos, hay un grupo de ustedes que le va de maravilla. Hay un grupo de ustedes que es maravilloso. Pero sin embargo, es como si en algún momento tú te sientes tan solo, tan aislado, tan aislada. O que a lo mejor me dice Richard, tengo dinero, pero no tengo amor. ¿Por qué me pasan estas cosas? Ya te lo he dicho, cariño, que hay alguien que te lo juró. Alguien que a lo mejor de repente vosotros tenían una historia y te dijo, tú no vas a ser feliz con nadie. Entonces, tú eres una persona triunfador, una persona triunfadora. Tú has nacido para ser triunfador y triunfadora. Pero sin embargo, en la parte de los sentimientos como que veo mucho aislamiento. Mira estas cartas. En la parte de los sentimientos. Sale la carta de la rueda, sale la carta de la luna y tenemos aquí la carta del 2 de bastos. Puede ser que inclusive también me dice Richard, yo lo que estoy intentando en estos momentos es hacer un avance o un cambio en mi vida. Puede ser que a lo mejor tienes planes de irte a otro país, a otra ciudad, pero sin embargo siempre pasa algo. Siempre te bloquean o no te sale el documento o a lo mejor me dice Richard, algo tonto pasó porque yo había visto que mi cita era a las 9 de la tarde, supongamos, o a las 2 de la tarde como ejemplo, ¿vale? Y me doy cuenta que era una hora antes o era 2 horas antes y al final llegué tarde, pero yo vi que era esa hora. Pues te digo, hay gente que está poniendo algún tipo de bloqueo o que a lo mejor cuando ya estás preparado o preparada para hacer ese gran cambio en tu vida, algo pasa, algo se bloquea y al final sigues ahí en tu círculo. Muy bien, vamos a continuar. Voy a recoger estos mazos, este mazo voy a cambiar, ¿vale? Vamos a ver. Siento un Aries, Sagitario. Siento un Aries, ¿vale? Siento un Aries, no sé por qué. A ver, ¿qué me dice en el tarot de la New? Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice en el tarot de la New. A ver, cariño. Me sale la carta del ermitaño. Esta historia está vinculado con alguien del pasado que sabe de magia, alguien que sintió de que tú le has destrozado el corazón, porque tenemos aquí la carta del 3 de espadas, mira. Sí, alguien del pasado que sintió que tú lo destrozaste el corazón. Veo que esta persona también me dices, a lo mejor me dice Richard, pero ¿por qué me dices que yo lo destrocé el corazón si fueron ellos? Fueron ellos, pero es que ellos no lo ven así, cariño. No lo ven. Yo veo que muchos de ellos también de repente ya tienen lo que es una historia, ya tienen una relación formal. El otro punto que te puedo dar, no sé por qué me ha venido una mirada. Hay una persona que tiene los ojos un poco rasgados. Puede ser que tiene las cejas muy pobladas o las pestañas se llama, ¿no? Muy negro, muy oscuro. Esta persona de repente tiene inclusive ojos claros, ojos muy negros. Veo que puede ser la pareja de la persona con la cual ya no estás, con la pareja de la persona con la cual ya no tienes una historia. Aunque a lo mejor de repente me dice Richard, ya no me interesa este hombre, esta mujer. La pareja se siente amenazado o amenazada por ti. Con esas características de los ojos, ¿vale? No sé por qué me ha venido esto. O que a lo mejor me dice Richard, yo he visto en las redes sociales una persona que me ha amenazado y tiene ese tipo de características. No veo que sea rubio o rubia, no veo esto. Yo diría que puede ser de piel blanca, pero sin embargo sus ojos llaman la atención. Algo en sus ojos llama la atención. O a lo mejor me dice Richard, no tiene cejas, está tatuada, tiene una raya ahí. Puede ser, porque ya te he dicho que veo como algo negro entre los ojos y las cejas. Esta persona, cariño, se siente amenazada, siente que a lo mejor la persona de su interés no te ha podido olvidar. Mira, porque tiene el hilo de la vida, pero es que eso ya no es tu culpa ya. Yo creo que a lo mejor de repente ellos o ellas en algún momento de repente han hecho algún tipo de comparación. De repente esta persona está con una historia y ha dicho, tú no te comparas a Sagitario, tú no tenías culpa en esto. Y es ahí cuando empiezan ya los problemas. ¿Sí?
Tenemos también lo que es la carta del 8 de espadas, cariño. Esta persona jamás te ha olvidado. La persona que te está haciendo esto, jamás te ha olvidado. Sueña contigo, piensa contigo. ¿Sí? Sale la carta de la justicia. Habla mucho del karma, cariño. Si tú has hecho algo negativo por una persona, me habla también del karma. Un karma que se mantiene latente porque esta persona no ha cerrado página. Mira, Sagitario, siento un Libra, un Escorpio, un Acuario. A lo mejor me dice Richard, mira, había una persona que estaba detrás de mí. Había alguien que quería tener una historia conmigo, pero a mí no me gustaba. Y yo le dije que no podíamos tener una relación porque no me gustaba. Pero esta persona yo lo vi en su mirada como que me maldijo. Yo sé que tú no tienes culpa, cariño, pero piensa que las energías no distinguen entre negativo y positivo. La energía está viendo el dolor de esta persona. Lo que tú no ves como un dolor, la energía ve que tú lo has hecho sufrir a esta persona. El rechazo, ¿vale? Porque yo veo que esta persona sueña contigo. Duerme pensando en ti, cariño. Siento otro Sagitario. Te voy a sacar otro mazo. Es muy curioso, cariño. Es muy curioso lo que yo estoy viendo aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Uy, por Dios, las cartas. Tengo aquí lo que es la carta del Sol. En algún momento, Sagitario, has intentado de repente tener hijos. O a lo mejor de repente estás intentando tener hijos. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, he conocido una persona, yo no quería hacer daño a esta persona. Cuando llegó a mi vida yo no sabía que tenía familia, que tenía hijos. Vosotros se conocieron de repente en un bar, en una discoteca o en una reunión. Pero ves, es como si tú te has vuelto envuelta en un problema o envuelto en un problema que no te correspondía. Cuando tú conociste a esta persona no te habló de hijos, de familia, ni tú tampoco, ¿vale? Pero me sale aquí la carta de la luna. Yo creo que ha sido un error innecesario, ¿vale, cariño? Un error innecesario. Tú no te merecías esto, pero es que aquí yo veo que no hablaron bien, cariño. No hablaron bien. Es el karma que está llegando para muchos de vosotros. Es el karma. Te voy a dar iniciales. Alguien te maldijo, cariño. Puede ser que tú no estabas buscando esto. No, simplemente te vuelvo a repetir. Esta persona llegó a tu vida, no te dijo que tenía una pareja. Tú tampoco sospechabas o no hiciste nada para averiguar. Y al final pues pasó lo que pasó. La letra Z, la letra S, la letra H, otra vez H, la letra T. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía. Estuve tomando el mensaje que es tuyo, ¿vale, cariño? Pero hay alguien que te ha maldecido. Economía. A ver, cariño. La carta de la rueda. La carta del carro. Veo que muchos de vosotros el trabajo está vinculado con desplazamientos, con viajes. O sea, a lo mejor de repente estás buscando la visa. Tranquilamente te va a llegar, pero te recomiendo que te hagas una limpia antes, ¿vale? Utiliza lo que yo he puesto en los tics y consejos. Hay el baño de sal también. Si me dice Richard, ¿para qué voy a ir a una bañera si tengo la playa cerca? Pues vete a la playa. La playa también te purifica. El agua con sal. Muchos de vosotros van a hacer un desplazamiento, un viaje. Has estado esperando hace mucho tiempo y llega el momento. O que a lo mejor de repente ese trabajo o ese contrato que tú has enviado implica un viaje. No que tú estés... no que va a estar cerca, no. Hay algunos de ustedes que hacen un viaje internacional también. O nacional, pero tienes que viajar, ¿vale? Te llega la fortuna, te llega el dinero, te llega la abundancia, pero implica desplazamiento. Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características. A ver, cariño. Vamos a ver las características que nos quieren decir para vosotros. La carta de colgado. Posiblemente estás lidiando con una persona del elemento aire o puede ser un Libra. Puede ser que a lo mejor de repente esta persona te ha pedido tiempo para resolver sus problemas. Puede ser de piel blanca, con textura normal. Me dicen las cartas, todo está en sus manos. El poder de resolver este problema está en sus manos. Pero creo que se complica.
Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser muy alto o muy alta, rasgos afroamericanos o mulatos. Puede ser que esta persona viva en una isla o simplemente está en un lugar donde hay muy poca vegetación, escasea el agua. Tranquilamente trabaja algo relacionado con el fuego, puede ser industria, puede ser caldera, puede ser cocinas también. Muchos de vosotros de repente también están lidiando, otra vez me dice alguien de elemento aire, pero la carta del juicio también yo lo tomo por un Piscis. Muchos de vosotros están lidiando con un Piscis. Piel blanca, cabello largo, rubios, algunos de ellos natural o puede ser también pintado. Muy bien. La carta del 4 de copas. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, muchas veces me pide oportunidad, pero siempre como que desaprovecha la oportunidad. Estoy cansado de estar apostando por una persona que siempre vuelve y otra vez me decepciona. Puede ser que vosotros vivan cerca del campo o trabajen algo relacionado con el campo, la agronomía, la industria o la cosecha de frutos, etcétera, etcétera. Hay una diferencia de edad también. O que a lo mejor me dice Richard, esta persona es muy inmaduro o es muy inmadura, ¿vale? Muy bien, mi querido Sagitario. Un besote, te me cuidas, tienes que hacerte los tics, las limpiezas. Hasta la vista y nos vemos.